chicos. Entonces voy a comenzar a transmitir esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está la clase? Aquí. Ya. Entonces me están viendo, me están escuchando y se está grabando. Ya, vamos a comenzar. Mm, ya. Entonces hoy ya nos toca hablar de la enfermedad de Parkinson. Miren, lo primero que tienen que saber que es la primera causa de hipocinesia. Yo les voy a explicar por qué hipocinesia, ¿ya? Hipocinesia primaria idiopática. Ya, eso tienen que recordarlo. ¿Por qué? Porque es la segunda enfermedad neurodegenerativa, la segunda en frecuencia, y la primera es la enfermedad de Alzheimer. Esto ha sido pregunta, sí. Entonces, por eso te lo he puesto, ¿ya? Acuérdate, es hipocinesia. O sea, recuérdense, cuando ustedes relacionen enfermedad de Parkinson, acuérdense de esa persona que está de repente en reposo y comienza de repente, no tiene control de las manos, ¿no? Y por lo general se ve eso, ¿no? Se ve ese temblor de manos en reposo, ¿ya? Ustedes, bueno, yo he visto un montón ahora que están en el hospital internada, yo lo he visto, ¿ya? Entonces, ya. Principalmente tienen que saber que en dónde se presenta, generalmente en mayores de 65 años, ¿ya? Por lo general, cuando se presenta más de 65 o más de 70 años, tienen generalmente un mal pronóstico, pero mientras se presente un poquito más edad, por ejemplo, como este que le estoy dando, miren, inicio temprano, tiene aquí, como dice, tiene una progresión lenta. Pero si se presenta después de 70 años, tiene una progresión más rápida, por eso, ¿no? Principalmente por eso les explico eso, ¿no? Pero además de eso, principalmente aparece mayores de 65 años. Ahora, estos síntomas que vamos a ver que son los principales de la enfermedad de Parkinson, porque además van a tener otros síntomas, también se puede dar por una intoxicación de aluminio también. Ya tengan en cuenta eso, porque, por ejemplo, dentro de las causas de Parkinson está la causa idiopática, que es tal cual el Parkinson primario. Pero también hay parkinsonismo secundario, que es de qué? Debido a fármacos, debido a tóxicos como esta de intoxicación de aluminio, o también infeccioso, ¿ya? Tengan en cuenta eso. Y ese Parkinson, ¿cómo se va a llamar? Parkinson secundario, ¿ya? También por aumento de radicales libres también puede ser. Y bueno, hay algunos casos en el cual el Parkinson se ha asociado a causa genética, a causa familiar, principalmente por la alteración de la alfa-sinucleína, ¿ya? Pero, o sea, esos principalmente son Parkinson secundarios. Lo que tenemos que ver ahorita es el Parkinson primario, ¿ya? Vamos a ver que el Parkinson primario, el Parkinson primario es la degeneración de la sustancia negra pars compacta. Tú te dirás o me preguntarás, ¿qué es eso? Miren, esta es la sustancia negra, aquí te las voy a presentar, miren. Primero tienes que saber que el cuerpo estriado, estos que son, primero, antes de comenzar, son ganglios, ¿ya? Son los ganglios basales. Ya. Estos ganglios basales el estriado, por ejemplo, va a estar formado por quién? Por el caudado y el putamen. Y el lenticular va a estar formado una parte por el putamen y otro por el pálido. Pero acuérdense que el pálido se divide en pálido interno y pálido externo. ¿Ya? Ya, pero ¿qué pasa? Que obviamente estos no son los únicos ganglios basales, también existe la sustancia negra, el tálamo, el núcleo subtalámico, o sea, el estriado, ¿ya? Entonces, principalmente eso. Pero ¿qué pasa? Que te dice que hay una degeneración justamente de esta sustancia negra. ¿Y por qué es importante que haya o en la fisiopatología de esta enfermedad que se degenere la sustancia negra? Lo que pasa es que justamente esta sustancia negra que produce la dopamina, este principal neurotransmisor, la dopamina. ¿Qué pasa con este neurotransmisor? Disminuye, ¿ya? Y el estriado, ¿qué pasa con el estriado? Mira, el estriado tiene que recibir aferencia de quién? De la sustancia negra que le envía dopamina y tiene que recibir aferencias del córtex que le envía glutamato o bueno, en algunos casos también dicen serotonina.
Entonces, el balance de la dopamina y el glutamato va a hacer que una persona de repente tenga movimiento, ¿no? De repente ahorita este movimiento que yo estoy haciendo se debe que, ahorita les voy a explicar también la fisiopatología, ¿no? Que se activó mi dopamina y se activó mi glutamato. Es un balance de ellos dos. Ya, pero ¿qué va a pasar con esto de acá? Una vez que ha recibido esto, el estriado, dependiendo, ¿no? Dopamina de repente recibió, ya, bueno, tuvo algún efecto. Y recibió glutamato, tuvo otro efecto. Por lo general, si recibe glutamato, generalmente genera disminución del movimiento. El movimiento disminuye, ¿ya? Y si recibe dopamina aumenta el movimiento, principalmente eso. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros no, hay un balance en nosotros, o sea, hay una tanto de disminución como aumento de movimiento o formación de movimiento y otro la inhibición del movimiento, ¿no? Porque se imaginan, por ejemplo, yo que estoy haciendo así la mano, se imaginan si le haría repetitivamente, obviamente que va a haber un desgaste, entonces por eso yo lo hago así y digo, ya no lo quiero mover más, mi corteza le envía y dice, ¿sabes qué? Ya no quiere mover más. Y hay un balance. Ya, una vez que tenemos ese balance del cuerpo estriado que lleva el glutamato y la dopamina, este le va a enviar un mensaje al núcleo pálido, ¿no? Al núcleo pálido tanto interno como externo, que ya vamos a ver después. Y bueno, esto se va a comunicar, se puede comunicar con el núcleo subtalámico dependiendo de qué vía coja, una vía directa, la vía indirecta, y este también se va a comunicar con el tálamo. Una vez que este se comunica con el tálamo, este le va a enviar un mensaje a la corteza para que se dé el movimiento, ¿no? Aquí es donde sucede, aquí es donde se sucede, donde se toma la decisión del movimiento, dependiendo de qué le llegue, que le llegue GABA o que le llegue glutamato, ¿no? Si le llega GABA, se da el movimiento. Y si le llega glutamato, se detiene el movimiento. Así es, pero ustedes hoy lo van a entender ahorita cuando yo les explique. Esto es al grosso modo nada más, ¿ya? Entonces ya saben por qué es importante que se dé la sustancia negra, porque es uno de los componentes del balance del cuerpo estriado, ¿ya? Entonces, mire, aquí hay un cuadrito donde dice, la enfermedad de Parkinson se da, ¿por qué? Por disminución de la dopamina y aumento de la acetilcolina o también puede ser el glutamato. Acuérdate que la acetilcolina con el glutamato, ¿qué son? Son neurotransmisores excitatorios, ¿ya? Y sí, la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, es solamente disminución de la acetilcolina, Huntington, bueno, ahí están viendo, ¿ya? Entonces, acuérdate, degeneración de la sustancia negra pars compacta, ¿qué va a generar? Va a generar que se disminuya la dopamina. Y bueno, esto va a tener falla en donde? En la vía nigroestriada. ¿Qué significa nigroestriada? Acá, nigro de sustancia negra, estriada, sustancia nigroestriada. ¿Por qué hay una falla? Porque obviamente no se va a poder comunicar la sustancia negra con el estriado porque hay disminución de ¿qué? De la dopamina, ¿ya? ¿Qué va a pasar con esto? Aumenta la acetilcolina o en este caso el glutamato. ¿Por qué? Porque obviamente si hay un balance entre dopamina, glutamato o acetilcolina, ¿qué va a pasar si disminuye la dopamina? Obviamente esto, o sea, no es que aumente totalmente, sino que como ya se encuentra mayor cantidad de glutamato porque disminuyó la dopamina, por eso se dice que aumenta el glutamato, ¿no? Porque se va a encontrar en mayor cantidad en comparación a la dopamina, a eso se refiere, ¿ya? Aumenta la acetilcolina en compensación. Y bueno, se inhibirá la vía nigroestriatal principalmente, ¿ya? Ya, listo. Una cosa más tienen que saber ahora. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, se disminuyó la dopamina, ya se disminuyó solamente, ponte, ya te estoy diciendo algo como un ejemplo, ¿ya? Supongamos que se producía 1000 de dopamina, ¿ya? Eso es lo que recibió el estriado. Y ahora le llegará 900 de dopamina. ¿Qué quiere decir? Que disminuyó, ¿qué cosa? El 10%. Y al disminuir el 10%, ¿me generará la sintomatología de la enfermedad de Parkinson? No. ¿Sabes cuándo va recién a generar estos síntomas? Cuando disminuya más del 70% de la cantidad de dopamina que le llega al cuerpo estriado. ¿Ya? Ten en cuenta eso.
porque obviamente no, tu cuerpo va a regular, ¿no? Lo va a regular. Ya, listo. Ahora, esto, por ejemplo, me preguntaron bastante a mí en mi seminario. ¿Cuáles son los factores asociados a la enfermedad de Parkinson? Yo te decía que era idiopática, pero también hay factores predisponentes, como por ejemplo la edad. Ya te dije, la edad, hay un límite de 70 años. Si hay pacientes que tienen menos de 70 años, hay una progresión más lenta, de repente tienen un mejor adhesión al tratamiento, no tantas complicaciones. Mientras que si se le aparece a una persona mayor de 70 años, ¿qué va a pasar? Va a tener más complicaciones, la enfermedad va a ser rápidamente progresiva. Ahora, te decía de la alfa-sinucleína, si te acuerdas que te explicaba acá. También hay factores genéticos. Aquí está la parquina, que si se encuentra se va a determinar como una de tipo mutación autosómica recesiva. Y hay otros también, la dardina, sinucleína, parquina, la mutación de la enzima glucocerebrósida, etcétera. Ambientales, ¿te acuerdas del aluminio que te daba arriba? Bueno, también está el manganeso, los pesticidas. Miren, tengan en cuenta esto, porque miren, nosotros somos un país tercermundista, ¿no? Todos lo sabemos. Entonces, obviamente también una de de donde las personas obtienen sus ingresos también es de qué? De la actividad agrícola. Y obviamente, ¿qué es lo que hace la actividad agrícola? Utiliza los pesticidas. Acuérdense que hubo justamente una noticia hace poco de que tenían mayor cantidad de plomo, me parece, el apio. Entonces, no, disculpen, pesticidas, tenían gran cantidad de pesticidas, el apio, que salían más del 5000% de lo que era requerimiento o de lo normal, de lo que se estaba permitido. Entonces tengan en cuenta eso, ¿ya? También los traumatismos craneoencefálicos pueden generar la enfermedad del Parkinson, claro que sí, porque puede haber de repente, imagínense que hay una zona del core de repente en una zona de los ganglios basales. Ya, hubo necrosis justamente en los ganglios basales y justamente en la sustancia negra. Esto va a generar ¿qué cosa? Va a generar a la larga que el paciente tenga una enfermedad del Parkinson, como yo te lo explicaba la semana pasada, no, la semana anterior a eso, ¿ya? Igualito. Ya, después hay asociación inversa. ¿Qué quiere decir? Que hay factores que son protectores que si, bueno, si se siguen, probablemente tengas menor riesgo de tener la enfermedad de Parkinson. ¿Cuáles son? El café, el té, el tabaco también, aunque no lo crean. Pero eso no significa que tengan que consumirlo ya. Tabaco, más relacionado con el tiempo de exposición que recién en la cantidad. Ya, eso tengan en cuenta, porque de repente te puede preguntar tu doctor de seminario. ¿Por qué? Porque esto es controversial, pues, ¿no? Ya, ahora como te decía, es la degeneración de qué cosa, de las neuronas de tipo dopaminérgicas. ¿Y quiénes son las que producen justamente la sustancia negra? Aquí, por ejemplo, se está viendo, hay una degeneración, mira cómo está en lo normal y mira cómo se encuentra acá. ¿Ves? ¿Ya? Lo mismo. Ahora, yo te explicaba a ti que habían síntomas que eran cardinales y síntomas que, bueno, que lo compartían, si bien es cierto lo compartían, pero no era tan específico. Uno de los cuatro, o sea, estos cuatro síntomas son específicos totalmente de qué, de la enfermedad de Parkinson. El temblor en reposo. Hay temblores, temblores fisiológicos, temblores específicos, me parece. Temblor esencial, temblor fisiológico y el otro es el temblor en reposo. ¿Qué pasa con los temblores? Bueno, lo que pasa es que a diferencia de los demás, ese temblor aparece justamente en reposo. Es decir, ya el paciente, por ejemplo, disminuye el temblor cuando está caminando o cuando realiza una actividad. Pero ¿qué pasa con estos pacientes? Por ejemplo, está caminando, se detiene y justamente cuando se detiene es donde va a comenzar a nuevo así. De nuevo comienza el temblor, así, ¿ya? O de repente los ves con la manito que está así, ¿ya? Eso se llama contador de monedas, ¿ya? Así lo vas a ver. ¿Qué más? La rigidez, ¿ya? Rigidez. Pero esta rigidez no la entiendas como que si va a ser difícil para el paciente de repente, como que si tuviera más
volumen o mayor fuerza, no. Lo que pasa es que de repente cuando quiere iniciar el movimiento, ahí es cuando se va a presentar la rigidez. Está con las manos así, por ejemplo, con la manito así, y tú lo mueves, es difícil moverlo. A los movimientos activos es bien difícil mover al paciente. Pero eso también tiene otras sintomatologías asociadas, que son más proclives a caídas. ¿Qué quiere decir eso? Que si reciben un empujoncito pequeño, aunque sea un empujón pequeño, estos pacientes se caen, ¿ya? Otra cosa es el problema al iniciar el movimiento. Ya te voy a explicar después por qué, ¿ya? Aunque tú ya lo sabes, hay una degeneración de qué cosa, de la dopamina, ¿ya? Y uno de ellos es que justamente genera una hipocinesia, que es hipo y hipodisminución. Cinesia de qué movimiento, o sea, hay una disminución del movimiento, por eso se dice que es una hipocinesia, ¿ya? Ten en cuenta eso. Entonces tiene problemas al iniciar el movimiento y tiene inestabilidad postural. A esto es lo que yo me refería cuando te decía que si de repente se chocaba algo el paciente y estaba en bipedestación, el paciente podía caerse fácilmente, ¿ya? Ten en cuenta eso. Entonces te decía que hay tres tipos de Parkinson. Uno es el Parkinson primario, Parkinson secundario y Parkinson plus. Hoy día vamos a hablar del Parkinson primario y un poquito quizás del Parkinson plus, aunque esto no es mi objetivo. Mi objetivo es que tú aprendas el Parkinson primario, ¿ya? Acuérdate que es la enfermedad de Parkinson netamente o propiamente dicha, ¿ya? Después está el Parkinson secundario. Yo te decía que se debe ¿qué? A otras enfermedades, no, a otras etiologías, como por ejemplo fármacos. Mira, esto de acá me vino en mi examen. Me venía, ¿cuáles son los fármacos que están asociados a un Parkinson secundario? Ya, me vino, me parece, el haloperidol, decía. ¿Cuáles de estos antipsicóticos están relacionados al Parkinson secundarios? Y aquí estaba el antipsicótico haloperidol. No me vino en pasito, me vino en examen, tenlo en cuenta, ¿ya? Los antagonistas de calcio, los antieméticos como la metoclopramida, ten en cuenta eso. Y otros también, acuérdate, los traumatismos craneales que yo te decía, ponte que le dé el core justamente esta zona de necrosis en los ganglios basales, obviamente va a generar alteración. Otro va a ser los tóxicos que ya te expliqué, el hipoparatiroidismo, los tumores cerebrales, la enfermedad de Wilson, infeccioso. Lo que me vino fueron principalmente esto, ya ten en cuenta. Y el Parkinson Plus, bueno, el Parkinson Plus va a estar asociado principalmente a otras enfermedades neurodegenerativas que ya vamos a ver por ahí, ¿ya? Listo. Ahora esto es lo más importante y lo esencial que tú vas a tener que aprender. Algunos no lo entienden, pero si no lo entiendes me preguntas y yo te lo puedo volver a explicar. Ya mira, ¿qué pasa? Esto es una fisiopatología normal de cómo sucede el movimiento. Mira, todo comienza aquí, con la sustancia negra. Acuérdate que la sustancia negra, ¿qué es lo que producía? Producía dopamina. ¿Te acuerdas? Ya, dopamina. Este más significa que se activó esta vía y este menos es que se inhibió esta vía. Ya, una vez que está aquí esta sustancia negra, así se llama sustancia negra, produjo la dopamina, ¿con quién se va a comunicar? Con el cuerpo estriado. Aquí está, el cuerpo estriado. Ya. Se comunica con el cuerpo estriado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que puede llegar con este receptor tipo D1, la dopamina, o puede llegar con este tipo de receptor D2. Si llega con el receptor dopaminérgico 1, ¿con quién se va a enlazar? ¿Se va a enlazar con quién? Con el globo pálido o con el núcleo pálido. Y yo te decía, el núcleo pálido tiene dos partes, el externo y el interno. Justamente si llega aquí con los receptores de uno, se va a comunicar con quién? Con el globo pálido interno. ¿Y esta vía cómo se llama? Esta vía se llama directa. Y ahora vas a ver por qué. Y si se fusiona o se encuentra con el receptor T2, va a llegar aquí, al globo pálido, ¿qué cosa? Externo. Yo te decía, hay dos partes, interno y externo. Ya, si llega al globo pálido externo, ¿qué vía se va a llamar esta? Se va a llamar la vía indirecta. Ya, ¿y por qué yo te estoy diciendo vía directa e indirecta? Mira,
El D1, si se comunica con el glóbulo pálido interno, ¿a dónde va a llevar directamente? Te va a llevar directamente al tálamo, ¿ya? Mientras que si se comunica con el globo pálido externo, este va a ser un puente y se va a comunicar ¿con quién? Con el núcleo estriado. Una vez que se comunique con el núcleo estriado, se comunica de nuevo con el globo pálido interno y este globo pálido interno se comunicará con el tálamo. Entonces, por eso te digo, es una vía directa porque este se comunica con quién directamente, con el tálamo. Mientras que cuando llega el globo pálido externo, este se tendrá que hacer su puente justamente aquí en el núcleo estriado y bueno, otra vez en el globo pálido interno y este en el tálamo. Por eso ya se llama directo e indirecto. Ya. Una vez que ya sabes eso, vamos a ver. Mira, si llega a los dos, ¿cómo se van a comunicar con el núcleo o el globo pálido? A través del neurotransmisor, ¿qué tipo? GABA. Los dos van a tener el neurotransmisor GABA, acuérdate, pero van a cambiar en los neuromoduladores. ¿Qué significa? Que, bueno, ahorita te voy a explicar eso, ¿ya? Pero el neuromodulador es que lo va, como su propia mente dice, lo va a modular. ¿Por qué? Porque acuérdate que no todo es movimiento, ni tampoco todo es no movimiento. Es decir, que por ejemplo, yo me quiero mover ahorita, o de repente yo estoy escribiendo con el lápiz. Entonces mi cerebro le está enviando un mensaje diciendo, mueve la mano. Ya, pero ¿qué pasa? Que hay momentos que ya yo paro de escribir. Entonces mi cerebro le envía un mensaje, le dice, para de escribir. Y por eso se comunican con el neurotransmisor GABA. Pero justamente para evitar ese movimiento continuo y ese no movimiento también continuo, que es con quién es lo que modula, justamente son los neuromoduladores. Y en este caso de la vía indirecta, ¿quién es el neuromodulador? Justamente la encefalina. Acuérdate, mira, todo lo que te estoy explicando está escrito aquí, mira, ¿ya? La vía indirecta y la vía directa. ¿Ya? Ya, sí, la vía directa y la vía indirecta. ¿Quién es el neuromodulador? En la vía indirecta es la encefalina. Y los de los dos, el neurotransmisor, ¿con quién va a ser? El GABA. ¿Ya? O sea, el GABA es el que lleva el chisme, ¿ya? Y los neuromoduladores que le dice, oye, cálmate, no seas tan chismoso, o algo así. Ya, y en la vía directa, como te explicaba, ¿quién es el neuromodulador? Aquí está, la sustancia P y las dinorfinas. Aquí está, sustancia P y dinorfinas. Ya ten en cuenta eso. Acá está. Ya, ahora vamos a ver vía por vía. Ya, mira, acuérdate que yo te decía, si llega aquí, la dopamina llegó y se unió con este receptor, ya, ¿llegó a dónde? Al globo pálido interno. De globo pálido interno, si llega aquí directamente, ¿cómo se va a comunicar? Se va a comunicar justamente con el neurotransmisor GABA. Llega aquí la vía directa, espera, llega aquí la vía directa y de frente le envía el neurotransmisor GABA. Y tú sabes que el neurotransmisor GABA, ¿qué es? Es un inhibidor, es un neurotransmisor inhibitorio. Justamente si llega esta información al tálamo, este tálamo recibe la información del GABA. ¿Y qué va a pasar? Justamente va a desinhibir como que va a abrir una llave, generalmente, ¿ya? Aquí es un poco raro, ¿ya? Va a abrir una llave y ¿qué va a generar? Va a generar que el tálamo y la corteza se comuniquen. Justamente llega GABA y genera que el tálamo y la corteza se comuniquen. ¿Y qué va a generar? Va a generar el movimiento. Es decir, aquí, a ver, espérate, acá está. El tálamo llega a la información del GABA, justamente acá el tálamo. ¿Y qué va a pasar? Que va a comunicarse a través del glutamato. ¿Y qué le dice? Muévete. O sea, se da el movimiento. Ya, ese es por la vía directa. Ese es por la vía directa que te estoy explicando aquí. ¿Ya? Ya. Pero en cambio, por la vía indirecta llega aquí la información a ese tipo de receptor D2, se comunica con el GABA, llega aquí y este de aquí le envía información aquí al núcleo estriado. Una vez que llega acá la información con el núcleo estriado le va a enviar ¿qué tipo de información? Glutamatérgica.
es decir, excitatorio. Le envía aquí al globo pálido interno y ya no se va a comunicar con GABA, se va a comunicar con glutamato. Una vez que llega la información aquí con glutamato, ¿qué va a pasar? La información llega aquí, el tálamo dice, llegó glutamato, cierra la llave o cierra la comunicación con la corteza. Justamente si le llega glutamato, ya detiene el movimiento, no se da el movimiento. Es decir, que si le llega aquí GABA, ¿qué se da? Se da el movimiento. Mientras que si le llega glutamato, detiene el movimiento. ¿Ya? Detiene el movimiento. Y eso es un balance normal en una persona que no tiene alteración de quién, de la sustancia negra o la parte pars compacta. Ya acuérdate, mira, te lo vuelvo a decir. Si llega la información de la dopamina justamente con este receptor aquí al globo pálido interno, ¿qué tipo de neurotransmisor va a enviar? GABA. Justamente si el tálamo recibe el GABA, que va a abrir la compuerta y se va a comunicar con la corteza y ahí es donde se va a dar el movimiento. Mientras que si llega por la vía D2, o sea, se comunicó con el receptor D2, va a llegar justamente este globo pálido externo, este se va a comunicar con el núcleo estriado y este le va a enviar qué tipo de información glutamatérgica. Llega aquí con el glutamato, se comunica con el glutamato, y aquí, ¿qué va a hacer? Va a decir el tálamo a la corteza, cierra la llave, ya no me voy a comunicar contigo, y ya no se genera movimiento. Esto es un balance. Movimiento, no movimiento, movimiento y no movimiento. Así es como sucede, ¿ya? ¿Y cuál es el ciclo? ¿Cuáles son los componentes del ciclo? Justamente esto, la sustancia negra pars compacta que tiene abundante dopamina, el cuerpo estriado, el globo pálido, tanto externo como interno, el tálamo y la corteza. Este es el ciclo o los componentes justamente de la formación del movimiento y no movimiento, movimiento y no movimiento. Pero ¿qué pasa en la enfermedad de Parkinson? ¿Qué pasa aquí? En la enfermedad de Parkinson justamente hay una degeneración justamente de la sustancia negra de la pars compacta. ¿Por qué te digo pars compacta? Porque justamente esta parte de la sustancia negra es la que va a producir mayor cantidad de dopamina, ¿ya? Listo. Entonces, si sabemos que se va a producir menos cantidad de dopamina, ya lo sabes eso, menor cantidad de dopamina. Pero ¿qué pasa entonces? Como no hay tanta cantidad de dopamina, ¿a dónde va a llegar principalmente la vía? Va a llegar justamente a este receptor D2, ¿ya? Principalmente este receptor D2. Y este se va a comunicar, ya te decía, con el globo pálido externo. Este globo pálido externo, ¿con quién se va a comunicar? Se va a comunicar con el núcleo estriado a través del neurotransmisor GABA. ¿Y cómo te dije que llega la información aquí al globo pálido interno? A través del glutamato. Llega la información a través del glutamato, sale el glutamato ya aquí y le da la información con el glutamato al tálamo. ¿Y qué va a pasar aquí? El tálamo recibe la información del glutamato. Te dice, me está enviando glutamato. Entonces, ¿qué significa? Vamos a cerrar la información del tálamo y la corteza. Se cierra. ¿Y qué pasaba? Yo te decía, justamente, mira, acá está, glutamato. Ya no se da ya no se da la información del tálamo a la corteza. ¿Y qué va a pasar? Se va a generar el no movimiento. Eso es lo que pasa en la enfermedad del Parkinson. Por eso es que a los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson es bien difícil de que ellos inicien el movimiento. Es bien difícil de que ellos de repente caminen de una manera rápida, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, por eso es que sucede la enfermedad del Parkinson, porque ¿qué predomina? Principalmente, ¿qué tipo de la vía? La vía indirecta, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué la vía indirecta? Porque justamente hay disminución de dopamina. Cuando predomina, bueno, aquí predomina normalmente la cantidad de dopamina normal, entonces, ¿qué va a hacer? Va a generar que se comunique con el receptor D1 y bueno, ya tú sabes si se comunica con el receptor D1, ¿qué vía es esta? Vía directa, ¿no? Se comunica con el receptor D1, llega justamente al globo pálido interno y ese le envía GABA acá al tálamo.
Entonces el tálamo recibe la información del GABA y dice, abre la compuerta de corteza, te voy a enviar información para que te muevas. Pero mientras tanto, como en la enfermedad de Parkinson no hay tanta dopamina, aquí hay cuando no hay dopamina, justamente las pequeñas dopaminas que tiene poquitísima, llega justamente a este receptor D2, como te digo, receptor D2, y bueno, se va a generar esto, ¿no? O, ¿por qué también sucede esto? Como hay mayor cantidad de acetilcolina, justamente esta acetilcolina se va a unir a este D2 y va a generar toda esta información. D2 va a llegar aquí justamente el globo pálido externo, y del globo pálido externo al núcleo estriado, el núcleo estriado al globo pálido interno, y con este, ¿qué va a pasar? Va a tener información de ¿qué? De glutamato. Le llega información a este neurotransmisor de glutamato, llega al tálamo, y cuando le llega glutamato, ¿qué hace con el tálamo? El tálamo dice, cierra la compuerta, cierra la información. ¿Y qué hace? Ya no se comunica con la corteza. Y si ya no se comunica con la corteza, hay no movimiento. Por eso es que la enfermedad se caracteriza por hipocinesias, ¿ya? Si no te ha quedado claro, me lo puedes volver a preguntar y te lo puedo volver a explicar, ¿ya? Listo. Entonces, la clínica. ¿Qué es la clínica? La clínica, vamos a ver, se caracteriza principalmente por la fisiopatología que te expliqué. Es la bradicinesia, o sea, bradi, disminución de qué? Del movimiento. Bradicinesia o hipocinesia. Es el síntoma más incapacitante. Es el síntoma más incapacitante. Y se genera, por lo general, como te dije, por la disminución de qué? De la dopamina. Ahora, hay rigidez de rueda dentada aquí. ¿A qué se llama rueda dentada? Mira, aquí, ¿dónde está mi mouse? ¿Por qué no? Acá está. Ya listo, a ver. Acá está, mira. Te lo voy a explicar. Esto, mira. Lo que pasa es que como que a ver, por acá hay otra imagen más bonita. No, no está. Ya mira, la rueda dentada es como un engranaje, ¿ya? Estos pacientes van a moverse así como si fuera un engranaje, así, como si fuera una, por eso dice rueda dentada, pues, ¿no? ¿Has visto, no sé, cuando hay dos engranajes, tienen como, aquí, mira, ay, si te la dibujo, mejor te la dibujo. Es así en forma redonda, así, ya, hay algo así. Lo vas a entender más cuando, a ver, espérate, así, y acá, yo otro engranaje aquí, y acá hay otro engranaje. ¿Qué pasa? Que para que se muevan, obviamente los dos tienen que funcionar, ¿no? Y los dos tienen que como que moverse, ¿no? Por eso te digo, cuando es el movimiento justamente en rueda dentada, rigidez en rueda dentada, es cuando los pacientes mueven, pero se mueven como que si fueran unas tuercas entre los dos, así. Se mueven así, así, como que se mueven así. ¿Ya? A eso se le llama rigidez en rueda dentada. Te decía que hay distintos tipos de temblores. Este es el temblor en reposo. Justamente, mira, si tú, el paciente, bueno, está de repente en los primeros o en el inicio, en la etapa temprana de su enfermedad, vas a ver que generalmente los pacientes se pueden mover, pueden caminar y todo eso. Pero ¿qué pasa con ellos? Que cuando ya se de repente paran y dicen, ya me cansé. Es ahí cuando comienza a temblar en las manos. Por lo general le tiemblan en las manos. ¿Ya? Pero mientras están caminando, se están moviendo, no les tiembla nada. Pero cuando justamente se detienen, ahí es cuando comienza el temblor. Ten en cuenta eso, porque es lo que caracteriza también a esta enfermedad. Yo te decía que había cuatro em, síntomas cardinales, que era la bradicinesia, temblor en reposo, también era inestabilidad postural, y había otro más que era este de acá, que eran los problemas al iniciar el movimiento, ¿ya? Principalmente eso. Ahora, lo que tú tienes que saber, el temblor en reposo, es algo importantísimo, que este es el primer signo con el que aparece y además es asimétrico. ¿Por qué te hago el énfasis que es asimétrico? Porque me parece que en la enfermedad supranuclear, eh, el temblor en reposo es simétrico. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo,
en el paciente comienza en un lado, en el paciente con Parkinson comienza en un lado, de repente en la mano derecha, comienza con el temblor en reposo, pero la mano, esta es la mano izquierda, disculpa, la mano izquierda comienza el temblor y la mano derecha está normal, no le tiembla. Pero por eso es algo característico en la enfermedad de Parkinson. Pero en las otras enfermedades, como vamos a ver después, el temblor generalmente es simétrico. ¿Qué quiere decir? Que aparece en las dos manos, ¿ya? Ten en cuenta eso. Ahora, hay pacientes que también te presentan temblor en cuenta de monedas. Ya te decía yo, mira, tú vas a ver en tu clase de repente en seminario que generalmente ponen al paciente sentado y apenas se sienta, entra en reposo y comienza a mover la manito así. Ese es que se llama cuenta monedas porque, bueno, se veían que los anteriores, cuando no existía tanto, esto de la globalización y todo eso, antes se contaba el dinero, o sea, no existían tantas máquinas que contaran el dinero por sí mismas. Ahora, las personas tenían antes que contarlos y obviamente tenían que tener habilidad en las manos que hacían, lo contaban así. Por eso se llama cuenta de monedas, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Esto justamente el temblor de reposo aumenta la pronosupinación y también aumenta el caminar. Por ejemplo, ya te estoy diciendo, mira, esto es algo progresivo. Si bien inicia como temblor en reposo, después, o sea, ya te decía, ¿no? El paciente camina normal, no le da el temblor. Se detiene y ya, ahí le da el temblor. Pero ¿qué pasa? Que la enfermedad progresa. Obviamente te digo que hay una degeneración de que justamente el núcleo estriado no, disculpa, de la sustancia negra donde produce la dopamina. Pero ¿qué pasa? Que a la larga eso va a aumentar y ya no solamente va a ser en reposo, sino también va a ser al movimiento. ¿Ya? Otra característica es la marcha festinante del paciente. ¿Qué quiere decir? Que el paciente camina y justamente arrastra los pies y las manos las balancea. Es como si estuviera bailando, por eso se llama marcha festinante. Mira, acá justamente está el paciente. Mira. Mm, Aquí está. Cuando lo ven hacia el paciente, ¿qué es esto? Justamente es la marcha festinante. El paciente comienza a moverse y los pies también los arrastra y comienza a mover las manos y las piernas. ¿Y qué es eso? Eso es la marcha festinante de los pacientes, ¿ya? ¿Qué más? Inestabilidad postural. Ya te decía yo, el paciente puede estar rígido, o sea, le mueves el brazo o el pie, lo mueve como si fuera una rueda dentada. Pero ¿qué pasa? Que si de repente algo lo toca, lo choca, ya el paciente se cae. Es una inestabilidad, este, inestabilidad postural. Después existe la otra que es cantocornia. Esto de acá es otra forma, mira, de todos estos, mira, los has visto a estos pacientes que están como inclinados, mira. Este paciente está inclinado, mira. No está totalmente, en bipedestación como este paciente, no una bipedestación, pero no, ese paciente está como encorvado. ¿Y qué va a pasar? Que su centro de gravedad obviamente va a cambiar, ya no va a estar de repente, no sé, por aquí de repente debe estar el centro de gravedad, pero ya no va a estar ahí. ¿Por qué? Porque obviamente fuerza por distancia va a cambiar el centro de gravedad. Acuérdate que la gravedad es la suma y resta de fuerzas que hay en el paciente, ¿no? Y las fuerzas dependen de qué también de la distancia, ¿no? Bueno, un poco difícil. Ya. Y aquí, por ejemplo, también este paciente, mira, poco a poco se va encorvando. Entonces, ¿qué va a cambiar? Va a cambiar su centro de gravedad. ¿Ya? Eso se llama cantocornia. El otro es la disartría hipocinética. Ya, ¿qué pasa? Que generalmente a lo largo del tiempo vas a ver que el paciente va a vocalizar las palabras como que las va a arrastrar. Por eso se llama disartría hipocinética. Y en algunos casos el paciente se va a volver un mutismo selectivo, es decir, que como que no habla por sí mismo, sino que a la larga eh, solamente hablará y te responderá ante las preguntas que tú le hagas, ¿ya? Otra cosa también que caracteriza es la afasia parkinsoniana, que generalmente es una hipomimia facial. Por lo general, ¿qué significa hipomimia? Mira, hipomimia que significa que el paciente va a estar como que en una cara así, por ejemplo. Así, ¿ya? Es una hipomimia. Por ejemplo, haces un chiste, de repente todos se ríen, el paciente sigue así.
no se ríe, ojo, no genera, no muestra las emociones, y es por la misma alteración de los neurotransmisores que está teniendo, ¿ya? Acuérdate que la dopamina no solamente genera una alteración a nivel de los movimientos, sino que genera también alteración en otras partes, en el sistema límbico y los demás. Acuérdate que esos también forman parte de quién, de los ganglios basales, ¿ya? Ya, te hablaba todo esto de acá que te hablaba son síntomas motores, pero hay síntomas no motores, como por ejemplo el trastorno del sueño de tipo REM en los pacientes. Hay una hipersomnia diurna en los pacientes. Por lo general no duermen en la noche, pero en el día sí lo hacen. También tienen síndrome de las piernas inquietas. Están sentados y comienzan a moverlas. Yo te decía que que se caracteriza por una hipocinesia, pero ¿qué pasa? Que justamente estos signos o síntomas no motores aparecen mucho antes, mira, de 10 a 15 años antes, como dice ahí, de que aparezcan totalmente la hipocinesia. Por eso te digo, o sea, para que se vea una alteración justamente de la enfermedad del Parkinson, tiene que haber una disminución de cuánto, del 70% de qué, de la dopamina. Pero antes, mientras está disminuyendo, obviamente va a tener alteración y va a tener una expresión. ¿Cómo se va a llamar esto? Va a comenzar a tener trastorno del sueño de REM, de repente el síndrome de las piernas inquietas, por lo mismo que está habiendo una compensación de quién, de la glutamato o la acetilcolina que está viendo por ahí. ¿Ya? ¿Qué más? Hiposmia y anosmia. Generalmente los pacientes no generan el olor o no perciben el olor. Y de hecho, me parece que esta prueba incluso tiene como que 10 olores a 12 olores y vas a ver que de repente le pones los diversos olores que normalmente una persona lo sentiría y ellos no lo sienten. Y esta es una prueba que tiene alta eficacia, por decirlo así, de detectar la enfermedad de Parkinson. Porque ahí te decía, hay un componente que tipo genético. Entonces, si tú tienes algún familiar que tiene Parkinson, y es tu familiar directo, tú puedes hacerte un examen de olfato y vamos a ver, o de repente se ve cuánto de porcentaje o de factor de riesgo que tienes tú de padecer la enfermedad de Parkinson. Otra cosa también es incontinencia urinaria, impotencia sexual, la depresión. La depresión, pues, si bien puede aparecer antes, pero también se va a dar durante la enfermedad, ¿ya? También los cambios cognitivos conductuales, la hipotensión ortostática. Y tú ya sabes qué es la hipotensión ortostática, ¿no? Es una hipotensión justamente que se da en los cambios posturales, ya sea estar sentado, pararse o estar parado y sentar. Esa hipotensión que le da a los pacientes como un mareo, un vértigo, dice, ay, ay, ya, bueno, ya, eso es lo que le da. Y lo que tú tienes que saber y lo que le caracteriza esto es que es insidioso, progresivo y es unilateral. Ten en cuenta esto, porque estas características te van a servir para que tú distingas de repente esta enfermedad de Parkinson primario, netamente o propiamente dicho, de un Parkinson secundario. ¿Ya? Y otra cosa más, es la respuesta favorable al levodopa. ¿Y por qué el levodopa? Porque el levodopa va a generar justamente aquí, mira, la levodopa va a generar va a generar que haya un aumento de qué cosa, de la dopamina. Y justamente si hay una mayor cantidad de dopamina justamente donde te faltaba, o de repente se genera mayor cantidad o mayor especificidad a la unión de la dopamina con sus neurotransmisores, obviamente, ¿qué va a generar? Va a generar que el paciente tenga algo mejorado, ¿no? Que haya un balance justamente entre este movimiento y no movimiento que había antes, entre la dopamina y la acetilcolina que existía. Entonces va a generarse este equilibrio, este balance, y obviamente se va a dar el movimiento normal como antes se daba. ¿Ya? Ya te decía entonces, esto es lo importante que tú sepas, que es los tipos de temblores. El tipo de temblor del Parkinson, ¿a qué se refiere o con qué se caracteriza? El tipo de Parkinson que se da, que se da en reposo, ¿ya? Se da en reposo principalmente, ¿ya? Postural, más o menos se puede dar postural, pero acuérdate que es muy poco cuando el paciente está caminando o está haciendo ejercicio, ¿ya? Eso es lo que tú tienes que saber. Ahora, ¿cuáles son los criterios que pueden incluirte que el paciente
tiene la enfermedad del Parkinson y cuál es lo que te dice. No, esto parece Parkinson, pero ¿sabes qué? Si tú encuentras esta característica, no es. Aquí está. Los criterios de inclusión son el temblor postural visible. Acuérdate si el paciente está de repente en bipedestación o está en una postura, por eso se llama temblor postural. Entonces, ahí puede ser un criterio de inclusión. Y más cuando el paciente tiene, cuando está en reposo, ¿ya? Justamente, ¿qué afecta principalmente? Principalmente afecta las manos, los antebrazos, y acuérdate que te decía que es asimétrico, ¿ya? ¿Qué más? Generalmente tiene una prolongación mayor de 5 años que donde aparecen estos síntomas. Y otro criterio de exclusión, ¿cuáles son la presencia de otras alteraciones, como por ejemplo que no aparezca la rigidez dentada? ¿Ya? La existencia de otras causas de temblor, por ejemplo, el temblor fisiológico exacerbado. ¿Cómo es el temblor fisiológico exacerbado? Es este. Es un temblor que justamente aparece en las posturas, pero no aparece qué cosa en el reposo, ¿ya? Justamente, de repente el paciente adquiere una postura y justamente ahí le aparece el temblor, pero si el paciente está sentadito ahí, no le aparece el temblor porque ahí está el reposo, ¿ya? Otra cosa también son los fármacos que aparecen ahí en los pacientes. Ya te explicaba, los fármacos, o tiene un temblor psicogénico o así, ¿ya? Otra cosa es que ese temblor tenga un inicio súbito. Si tiene un inicio súbito, tienes que descartarlo, porque acuérdate cuánto tiempo tiene que tener más o menos, unos más de 5 años, ¿ya? Listo. Ya te explicaba esto. Si es un inicio temprano, el paciente, bueno, tendrá una lenta progresión, tiene menor compromiso motor y tiene una alta incidencia justamente a la respuesta con levodopa. Y justamente acá va a predominar el temblor. Mientras que si es un inicio tardío, generalmente mayor de los 70 años, va a tener una rápida progresión y va a tener un mayor compromiso motor, ¿ya? Eso es principalmente para que tú distingas. Ahora, existe la clasificación o esta escala que determina principalmente qué tanto de progresión tiene el paciente con enfermedad de Parkinson y qué tan severo es. Justamente en el estadio cero no hay signo de enfermedad. ¿Y para qué te sirve esto? Por ejemplo, mira, te sirve para saber que si estás en un limbo entre 69, 70 años más o menos, quieres determinar qué tan agresivo ha sido esa enfermedad de Parkinson, lo determinas con esta clasificación, ¿ves? Ya con la clasificación estadio 1, 2, 3, 4. Ya principalmente, si el estadio 0 es cuando no hay signo de enfermedad, el estadio 1 cuando comienza unilateral. Acuérdate que siempre la enfermedad de Parkinson primario comienza ¿de qué manera? Unilateral. Después el estadio 2 ya avanza bilateral, después de bilateral leve a moderado con una inestabilidad postural, después a que progresa a caminar, que no es capaz de caminar, permanecer de pie sin ayuda, y después está en silla de ruedas. ¿Ya? El diagnóstico principalmente, ¿cómo tú diagnosticas enfermedad de Parkinson? Principalmente es clínico, pero se puede determinar su gol estándar ¿con qué? Con anatomopatología. ¿Qué quiere decir? Le hacen una biopsia de justamente esa parte de los ganglios basales y se determina si tiene una alteración. Pero además también puedes tú utilizar herramientas complementarias como la tomografía o resonancia, pero mira cómo está normal. El único que te puede dar una que otra idea es el DAG scan, que se hace presinápticamente, donde hay una hipocaptación de qué, de justamente los radiotrazadores, los ganglios basales. ¿Por qué? Porque obviamente justamente la alteración se encuentra donde en los ganglios basales. Y si justamente hay una alteración a ese nivel, ya no va a captar esta captación las células que generan la dopamina, ¿ya? Ahora, hay diagnósticos diferenciales del síndrome de Parkinson. ¿Cuál es? La parálisis supranuclear progresiva. Te decía que la parálisis supranuclear progresiva tiene la diferencia con el Parkinson primario de que esta parálisis supranuclear progresiva, su temblor, ¿cómo va a ser? Va a ser simétrico. Mientras que en el cambio, ¿te acuerdas que te decía el Parkinson primario, cómo va a ser? Asimétrico, ¿ya? Y va a ser unilateral. ¿Ya? Eso principalmente, para que tú te des cuenta. Y otra que va a ser también es que aquí se ve más, creo.
No, no está. Pero te lo voy a poner. Ya, mira, lo que pasa es que justamente en la enfermedad de Parkinson hay una limitación a la supraversión. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes con la enfermedad de Parkinson no pueden mirar muy bien hacia arriba, así con los ojos hacia arriba. Mientras que en la parálisis supranuclear progresiva hay una limitación justamente a la infraversión. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes quieren mirar hacia abajo, no, no pueden. Hay una limitación justamente a la infraversión, ¿ya? Eso es, no, no está totalmente está en tu cuaderno, en tu teoría, pero sí para que tú sepas porque me parece que hablan de Parkinson Plus, ¿ya? Ya, este y ese nada más y terminamos, ¿ya? El tratamiento principalmente se presenta justamente en el paciente sintomático. Principalmente, ¿con qué comenzamos? Con los agonistas dopaminérgicos. Y obviamente, ¿quiénes son los agonistas dopaminérgicos? Son los que le van a ayudar a mantenerse mayor tiempo a la dopamina justamente en este espacio, ¿ya? ¿Quiénes son? El ropinirol, estos medicamentos, ¿ya? Generalmente se da en monoterapia. Acuérdate que generalmente tienen una buena adhesión los pacientes menos de 70 años. Ya, después, si el paciente presenta el temblor en reposo, ¿qué le vas a dar? Anticolinérgicos, principalmente los pacientes que tienen mucho predominio o un predominio muy alto al temblor, ¿ya? Después, les puedes dar un inhibidor de la COM. ¿Qué es esto el inhibidor de la COM? Mira, un inhibidor de la COM es justamente un inhibidor de esta enzima. ¿Y qué es esta enzima? Esta enzima degrada justamente la dopamina. O sea, sí, tiene menor producción, más encima hay un inhibidor de la dopamina poca que queda circulante por ahí, está esta enzima. ¿Ya? Entonces esta enzima evita que se degrade. ¿Y qué genera con esto? Genera que haya mayor tiempo de cantidad o de función de la dopamina justamente en este espacio. Entonces, por eso los inhibidores de la CON también son una buena alternativa. Después está el IMAO-B, que también es otra enzima que es su inhibidora. Ahí está la inhibidora del IMAO-B, ya bueno, entonces eso también hace que disminuye la degradación de quién, de la dopamina. ¿Y quiénes son estos? Son la racegelina y la ergilina, estos principalmente, ¿ya? Y por último, ya si no, no actúan estas o no son totalmente eficaces o no hay una reacción ante estos medicamentos, se va al levodopa. Levodopa principalmente se va con estos inhibidores periféricos de la dopa para, principalmente para aumentar la eficacia y evitar los efectos secundarios. ¿Qué pasa con la levodopa? La levodopa, acuérdate que te decía también que es como se utiliza como un método diagnóstico, porque acuérdate para poder distinguir entre una parálisis nuclear progresiva, ¿qué haces? Le das levodopa. Y si hay una respuesta con el levodopa, entonces se trata de un Parkinson primario. Pero si no, ese puede ser un Parkinson secundario o un Parkinson plus. ¿Ya? Entonces está el levodopa. El levodopa, acuérdate que es principalmente que es un precursor de la dopamina, bueno, y eso hace que esté en mayor cantidad la dopamina aquí en el cerebro. Mira, venía y acá está. ¿Ves? Ya, principalmente el levodopa, acuérdate. Pero el levodopa cuando se da al final, ya cuando no estuvo esto, cuando no hubo eficacia con estos medicamentos, se da el levodopa, principalmente, ¿ya? ¿Y cuáles son los medicamentos de levodopa? Bueno, además de eso, vamos a ver que la levodopa se va a administrar justamente cuando ya el paciente presenta una bradicinesia y una rigidez, principalmente, ¿ya? Eso tienes que saberlo. Entonces, como te decía ya, otros medicamentos está la amantadina. La amantadina también justamente mejora la sintomatología del Parkinson. Es otro medicamento que se puede administrar al paciente. Y el otro son los anticolinérgicos que yo te mencionaba, que justamente van a bloquear los receptores muscolínicos. ¿Y por qué? Porque, mira, hay una disminución, como te dije, de dopamina y hay mayor cantidad de acetilcolina. Entonces, justamente si hay la acetilcolina
va a generar justamente la inhibición de los movimientos. Entonces, justamente yo quiero bloquear su receptor de la acetilcolina para que ya no haya esta disminución de movimiento y no se comunique y no diga, oye, ¿sabes qué? Ya no hagas movimiento, ya. Entonces, ¿con qué lo bloqueo? Lo bloqueo con los anticolinérgicos. Estos anticolinérgicos lo van a bloquear. Y ya, si no resultó ninguno de estos medicamentos, el levodopa, el IMAO, los inhibidores de la CON, la mantadina, los anticolinérgicos, entonces le das un tratamiento quirúrgico. Principalmente para estimular justamente esa zona que no está produciendo dopamina, principalmente, ¿ya? Entonces, eso es principalmente. Y bueno, ya te decía que hay Parkinson secundarios o Parkinson neurodegenerativo. Y uno de ellos es la parálisis supranuclear progresiva. Acuérdate que la parálisis supranuclear progresiva también se caracteriza por tener un temblor simétrico y además que tiene una dificultad para la infraversión. No puede mirar hacia abajo. Mientras que el Parkinson tiene una limitación para qué? Para la supraversión, ¿ya? Y otro es la enfermedad por cuerpo de Leber. Mira, si bien es patognomónico del Parkinson primario, pero sí, si se encuentra, te da una mayor cantidad de porcentaje de riesgo de que el paciente tenga Parkinson primario, ¿ya? Y bueno, que hay dice, no, sin demencia inicial. Lo que pasa, acuérdate que en algunos casos, en estos casos de acá de la parálisis supranuclear y la enfermedad por cuerpo de Lewy, hay una demencia que se presenta en el paciente de manera precoz. Hay otros que no se presentan con demencia al inicio, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson y el parkinsonismo, y bueno, estos otros parkinsonismos, ¿no? Principalmente. Ya. Listo. Y aquí, bueno, acá están los temblores de que te puse. O sea, pues solamente eso te lo puse para que lo leas. Tipo temblor fisiológico, esencial, Parkinson, cerebeloso y ortostático. Y bueno, eso es todo por Parkinson, ¿no? Es un tema muy cortito. Lo que tienes que entender aquí es principalmente esta fisiopatología para que tú, pues, y principalmente lo que podría preguntar aquí son los neuromoduladores y los neurotransmisores. ¿Y quiénes están implicados en la vía indirecta? Ya te expliqué la vía indirecta, o sea, principalmente, ¿ya? Si tienes alguna pregunta, me la puedes hacer normal. Si no lo has entendido, yo te lo puedo volver a explicar. Y bueno,